Mi hermana humilla a mi compañera de trabajo durante la entrevista laboral, sin saber que era la hija del jefe, pero ahora será una sorpresa cuando la narcisista no consiga el empleo y me acuse a mí. Trabajo como coordinadora senior en una empresa. Y sinceramente, es un excelente lugar para trabajar. Buenos beneficios, salario decente, y lo más importante, la gerencia realmente trata a las personas como seres humanos. Mi jefe, a quien llamaré Scott, de 45 años, dirige nuestro departamento, y es uno de esos raros gerentes que realmente se preocupan por su equipo. Hace unos 6 meses, Scott contrató a una nueva asistente administrativa llamada Kelly, de 26 años. Ella se acababa de mudar desde un pequeño pueblo en Oklahoma para este trabajo. Era su primer puesto corporativo real, y obviamente estaba nerviosa, pero con muchas ganas de aprender. Scott la emparejó conmigo durante las primeras semanas para ayudarla a adaptarse. Kelly es una de esas personas que se esfuerzan mucho por hacer todo perfectamente. Se quedaba tarde para revisar su trabajo, siempre hacía preguntas cuando no estaba segura de algo y se esforzaba por ser útil con todos. Todo el equipo la adoró de inmediato. Traía galletas caseras para la oficina, recordaba los pedidos de café de todos, y simplemente tenía una amabilidad genuina que mejoraba el ambiente laboral. Lo único con lo que Kelly tenía dificultades era con nuestro sistema telefónico. Es un sistema antiguo y complicado que incluso los veteranos de la empresa a veces manejan mal. Scott sabía que esto era un problema, así que ideó una solución simple para los días ocupados. Dejaba su teléfono de oficina conectado al escritorio de Kelly para que ella pudiera avisarle directamente si necesitaba ayuda o si surgía alguna urgencia. Su línea permanecía en silencio a menos que necesitara comunicarse con ella. Y aquí es donde entra mi hermana. Nico, de 28 años, llevaba meses buscando trabajo después de haber sido despedida de su anterior puesto. Siempre ha sido competitiva, pero el desempleo la volvió más agresiva de lo habitual. Postuló a varias empresas en la ciudad, incluida esta empresa. Cuando me dijo que tenía una entrevista programada, me alegré por ella. Es decir, creo que es un buen lugar para trabajar. Nico siempre ha sido segura de sí misma, pero en algún punto esa confianza se convirtió en arrogancia. Empezó a tratar mal a los trabajadores de servicios, a colarse en filas, y en general, a actuar como si las reglas no se aplicaran a ella. Nuestros padres siempre excusaban su comportamiento, diciendo que simplemente era ambiciosa y decidida. Yo trataba de ignorarlo, pero con los años fue empeorando. La entrevista estaba programada para la mañana del martes. Sabía que Nico vendría, pero no la vi antes de su cita porque estaba en reuniones. Lo que descubrí después me lo contó Kelly, que aún temblaba cuando me relató lo que pasó. Nico llegó unos 10 minutos antes de su entrevista. Kelly la recibió de forma profesional y le pidió que se registrara y tomara asiento. Había otros 3 candidatos en la sala de espera, todos revisando tranquilamente sus apuntes o haciendo algo de charla informal. Nico miró alrededor, firmó la hoja y se sentó. Después de unos minutos, Nico se levantó y volvió al escritorio de Kelly. Anunció que necesitaba ser atendida de inmediato porque tenía otra entrevista al otro lado de la ciudad en 1 hora. Kelly le explicó con cortesía que Scott todavía estaba con el candidato anterior, y que todos serían atendidos en orden. La voz de Nico se alzó mientras insistía en que su tiempo era más valioso que el de los otros candidatos. Kelly se mantuvo tranquila y profesional, reiterando la política de ver a los candidatos en orden. Fue entonces cuando Nico perdió completamente el control. Comenzó a gritar que Kelly claramente era nueva y no entendía lo importantes que eran las entrevistas. Dijo que Kelly era obviamente incompetente, y que se aseguraría de que la despidieran una vez que ella fuera contratada. Los otros candidatos miraban en estado de incredulidad. El rostro de Kelly se puso rojo y sus manos comenzaron a temblar. Nico continuó, diciendo que probablemente Kelly solo era una chica de pueblo pequeño, que no entendía cómo funcionaban los negocios de verdad. Además, le dijo que no sabía si era una empresa o un zoológico, porque acababa de encontrarse con un tucán, refiriéndose a la nariz de Kelly. Luego exigió hablar con Scott de inmediato. Lo que Nico no sabía era que Scott estaba en una llamada con un cliente, a la par de que estaba entrevistando a alguien, cuando su sistema telefónico se conectó automáticamente a la línea. Escuchó cada palabra del arrebato de Nico. Terminó rápidamente su llamada con el cliente y concluyó la entrevista que estaba realizando. Scott abrió la puerta de su oficina y llamó a Nico por su nombre. Ella entró pavoneándose con una expresión de suficiencia, probablemente pensando que su táctica agresiva había funcionado. La puerta se cerró detrás de ellos. Unos 20 minutos después, Nico salió de esa oficina con cara de haber visto un fantasma. Estaba pálida y salió del edificio sin mirar a nadie a los ojos. Kelly estaba en su escritorio, y pude ver que intentaba no sonreír. Más tarde ese mismo día me enteré de los detalles. Scott había dejado que Nico se quedara en silencio durante varios minutos, antes de decirle exactamente lo que había escuchado. Le explicó que Kelly no era solo una empleada, sino también su hija,
que se había mudado a la ciudad específicamente para trabajar en su empresa y aprender el negocio desde cero. Tenía planes de asignarle gradualmente mayores responsabilidades, pero quería que primero entendiera todos los aspectos de la empresa. Scott le dijo a Nico que alguien que tratara así a su hija jamás trabajaría para él. También mencionó que forma parte de la Junta Local de Profesionales de nuestro sector, y que el comportamiento de Nico sería discutido en la próxima reunión. La mayoría de las principales firmas de la ciudad tienen representantes en esa junta. Nico me llamó esa noche llorando, preguntándome por qué no le había advertido que Kelly era la hija del jefe. Le dije que no lo sabía, lo cual era cierto. Scott nunca lo había mencionado, y Kelly tampoco. Supongo que no querían que le diéramos un trato preferencial. Nico me acusó de sabotearla a propósito. Durante las siguientes semanas, Nico empezó a recibir cartas de rechazo de empresas con las que se había entrevistado meses antes. Algunas ni siquiera se molestaron en enviar cartas, simplemente dejaron de responder sus correos de seguimiento. Estaba convencida de que Scott la había puesto en una lista negra en toda la comunidad. Nuestros padres se involucraron y exigieron que hablara con Scott para pedirle que le diera otra oportunidad a Nico. Me negué. Les dije que el comportamiento de Nico era imperdonable, y que no iba a arriesgar mi trabajo ni mi reputación para limpiar su desastre. Eventualmente, Nico consiguió trabajo en una pequeña startup fuera de la ciudad, pero tuvo que aceptar una reducción salarial significativa. Apenas me habla ahora, y nuestros padres piensan que lo hice por celos, para que ella estuviera por debajo de mí. Pero aquí está el asunto. Vi cómo Kelly estaba luego de tener un encuentro cercano con mi hermana. Luego de eso, se comportó diferente durante varias semanas. Empezó a dudar constantemente de sí misma y a disculparse por cosas que no eran su culpa. Le tomó mucho volver a ser la persona alegre y segura que era antes. Mis padres creen que debería haber advertido a Nico sobre la etiqueta adecuada para entrevistas, o al menos decirle que fuera amable con el personal. Pero sinceramente, no creí que necesitara decirle a una mujer de 28 años que no debía abusar verbalmente de extraños. Eso debería ser sentido común. Nico tuvo todas las oportunidades para causar una buena impresión en esa entrevista. Ella eligió mostrar su verdadero carácter. El hecho de que todo saliera tan mal no fue mala suerte, fueron consecuencias. Lo peor de todo es que esto ha dividido a nuestra familia. Mis padres invitaron a Nico a las reuniones familiares, pero me dijeron que yo no era bienvenida hasta que me disculpara y ayudara a arreglar la situación. Mi abuela se puso de mi lado, diciendo que Nico necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Han pasado 6 meses y la familia sigue dividida. Entonces, ¿soy yo la mala por no advertirle a mi hermana sobre su comportamiento, o tengo razón al pensar que ella debería haberlo sabido por sí sola? Actualización 1. Hace unos meses publiqué sobre la desastrosa entrevista de trabajo de mi hermana Nico, en la que abusó verbalmente de mi compañera Kelly, sin saber que Kelly era en realidad la hija del jefe. Muchas personas pidieron actualizaciones, así que aquí está lo que ha pasado desde entonces. Aproximadamente un mes después de mi publicación original, la situación de Nico se deterioró aún más. El trabajo en la startup que había conseguido no estaba funcionando. Su jefe era un recién graduado universitario que no toleraba la actitud condescendiente de Nico hacia los empleados más jóvenes. Nico no paraba de hacer comentarios sobre cómo la empresa no se manejaba de forma profesional, y cómo ella podría hacer las cosas mejor. Entonces el jefe la llamó para hacer las cosas mejor, la despidió. Cuando fue despedida de la startup tras solo 2 meses, volvió a vivir con nuestros padres. Ella decía que se estaba tomando tiempo para encontrar la oportunidad adecuada, pero yo sabía que estaba teniendo problemas financieros. Nuestros padres comenzaron a presionarme aún más para que la ayudara a encontrar trabajo. Fue entonces cuando nuestra prima Ángela se puso en contacto conmigo. Ángela trabaja en recursos humanos para una gran corporación en Dallas, y se había enterado, a través de la familia, de los problemas laborales de Nico. Quería reunirse conmigo y hablar de algo importante. Me contó que Nico llevaba meses llamándola para pedirle que hablara bien de ella en varias empresas. Pero eso no es lo importante. Ángela reveló que Nico había estado diciéndole a la gente, incluidos posibles empleadores, que yo estaba saboteando su búsqueda de empleo. Nico les decía que su entrevista fallida, entre comillas, era por mi culpa y lo de tratar mal a Kelly era solo una excusa que Scott le dio, porque yo le pedí que no la contrataran. Pero la cosa fue a peor. Ángela me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto que Nico había enviado a varios miembros de la familia. En esos mensajes, Nico contaba una versión completamente distinta de los hechos. Decía que Kelly había sido grosera con ella primero, que ella solo respondió ante la falta de respeto, y que yo había orquestado todo porque estaba celoso de que ella estuviera más calificada que yo. Afirmaba que Scott tenía un historial de comportamiento inapropiado, y que estaba considerando presentar denuncias contra la empresa. El grado de manipulación de Nico era muy grande. Ángela me instó a protegerme a mí misma y a mi empresa,
porque las acusaciones de Nico podían dañar mi reputación y la de la empresa donde trabajo. Esa noche, llamé a Scott y le conté todo lo que Angela me había dicho. Me agradeció por avisarle y mencionó que ya había escuchado rumores sobre las acusaciones de Nico. Dijo que el equipo legal estaba al tanto y que lo estaban monitoreando. Scott también me reveló algo que me enfureció aún más. Me dijo que Kelly había estado recibiendo mensajes anónimos en sus redes sociales. Alguien le enviaba comentarios hirientes sobre su apariencia. Los mensajes claramente provenían de alguien que conocía los detalles del incidente en la entrevista. Sabíamos que era Nico, pero no teníamos pruebas. Scott dijo que estaban documentando todo y que considerarían involucrar a las autoridades si el acoso continuaba. Ese fin de semana, confronté directamente a Nico. Fui a casa de nuestros padres y le pedí hablar en privado. Le dije que sabía sobre las mentiras que estaba difundiendo, y sobre los mensajes que Kelly había recibido. Pero no lo negó, se derrumbó llorando. Admitió que ella había estado enviando los mensajes a Kelly, y que había estado contando historias falsas sobre mí y sobre la empresa. Dijo que estaba desesperada y sentía que su vida se estaba desmoronando, así que canalizaba su frustración en todo esto, aun cuando sabía que no le ayudaría. Me confesó que había estado planeando presentar una denuncia formal contra Scott y contra la empresa, por acoso sexual y discriminación. Dijo que tenía un abogado que pensaba que podían obtener un acuerdo económico, incluso si las acusaciones no eran del todo ciertas. Estaba horrorizada. Le advertí que presentar acusaciones falsas podía arruinar la vida y la carrera de personas inocentes, y que tendría consecuencias legales también para ella. Nico se enfureció y dijo que Scott merecía lo que le pasara por haberla humillado. Afirmó que las personas exitosas a veces tienen que torcer las reglas para avanzar, y que yo era ingenua por no entender cómo funcionaba el mundo realmente. Le dije a Nico que si presentaba acusaciones falsas contra Scott o la empresa, yo daría testimonio sobre lo que realmente ocurrió durante la entrevista, más lo que sabía ahora. Nico gritó, me llamó traidora y dijo que estaba eligiendo a una empresa por sobre su familia, su hermana. Nuestros padres corrieron al oír los gritos, y Nico comenzó a llorar diciendo que yo la estaba amenazando. Les conté a nuestros padres exactamente lo que Nico me había confesado. Expliqué las mentiras, el acoso a Kelly y las falsas acusaciones planeadas. Estaban sorprendidos, pero aún así eligieron defenderla, diciendo que solo estaba estresada y no pensaba con claridad. Los mensajes de acoso hacia Kelly se detuvieron después de esa confrontación. Nico nunca presentó las acusaciones falsas contra Scott ni contra la empresa. Pero tampoco me ha hablado desde ese día, y nuestros padres siguen intentando hacer de mediadores. La situación en el trabajo ha estado bien. Scott y Kelly saben que no tuve nada que ver con el comportamiento de Nico, y no me han culpado por nada de esto. En lo que a ellos respecta, Nico y yo somos personas sin ninguna relación. Actualización 2. He estado recibiendo mensajes pidiendo otra actualización, así que aquí está lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Unas 3 semanas después de mi última actualización, recibí una llamada de Angela. Sonaba alterada y me pidió que nos reuniéramos a almorzar porque tenía algo importante que contarme. Cuando nos vimos, Angela me dijo que alguien del trabajo anterior de Nico, del que la despidieron antes de que todo esto comenzara, se había puesto en contacto con ella. Al parecer, Nico había puesto a Angela como referencia sin pedirle permiso, y la persona que llamó tenía preguntas bastante preocupantes. La persona que llamó era la ex jefa de Nico. Ella explicó que después de despedir a Nico, descubrieron algunas irregularidades en su trabajo. Nada criminal, pero Nico había estado atribuyéndose el trabajo de otros y difundiendo información falsa sobre compañeros para quedar ella mejor. La ex jefa dijo que no siguieron con el tema porque Nico ya se había ido, pero querían advertirle a Angela por si Nico seguía usando su nombre como referencia. La ex jefa también mencionó que Nico le había dicho a todo el mundo que la habían despedido por recortes presupuestarios, cuando la verdad era que la echaron por su actitud y por problemas de integridad en su trabajo. Angela se sintió avergonzada y molesta de que Nico usara su nombre sin permiso. Le pidió a la ex jefa que le enviara documentación sobre el desempeño laboral de Nico, pensando que eso podría ayudarla a entender mejor qué estaba pasando realmente con mi hermana. Lo que Angela descubrió fue peor de lo que imaginábamos. Nico había estado generando conflictos laborales en todos los lugares donde había trabajado. En su empleo anterior, acusó a una compañera de robarle ideas, presentó una queja contra otro colega por presunta discriminación y, en general, convirtió el ambiente de trabajo en algo tóxico para todos a su alrededor. Angela me compartió esta información porque estaba preocupada por lo que Nico pudiera hacer después. Me sugirió que advirtiera a Scott sobre el historial de Nico haciendo acusaciones falsas en el trabajo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la situación escaló por sí sola. Aproximadamente una semana después, Scott me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Sonaba serio, y me preocupé de que algo grave hubiese pasado. Cuando llegué, Scott me mostró una carta que había recibido de un abogado que representaba a Nico.
La carta acusaba a Scott de crear un ambiente laboral hostil, y afirmaba que había discriminado a Nico por su etnia. También hacía acusaciones vagas sobre el trato de Scott hacia las empleadas, y sugería que en la empresa había una cultura de nepotismo y favoritismo. Exigía un acuerdo económico sustancial y amenazaba con acciones legales si no se respondía en 30 días. Le conté a Scott todo lo que Angela me había compartido sobre el historial laboral de Nico, y su patrón de hacer acusaciones falsas. Scott escuchó atentamente y dijo que el equipo legal necesitaría investigar todo a fondo. Poco después de su entrevista, alguien había llamado a la sede corporativa para presentar una queja anónima contra Scott. Decía que dirigía su departamento de forma inapropiada y que favorecía a familiares. El momento de esa llamada, combinado con la carta del abogado, dejó claro que Nico lo había estado planeando desde el principio. Scott me aseguró que yo no estaba en problemas y que la empresa me apoyaba completamente. Dijo que el equipo legal estaba seguro de poder manejar las acusaciones de Nico, especialmente con evidencia de su comportamiento anterior. Pero también me advirtió que la situación podría empeorar antes de mejorar. Dijo que las personas que hacen acusaciones falsas a menudo escalan su comportamiento, cuando sus primeros intentos no dan resultado. Ese fin de semana decidí hablar de nuevo con nuestros padres. Fui a su casa y les conté sobre la carta del abogado y el historial de problemas laborales de Nico, todo. Nuestra madre se echó a llorar y dijo que ya no sabía cómo ayudar a Nico. Nuestro padre dijo que creía que Nico necesitaba ayuda profesional, pero que nunca aceptaría recibirla. Les pedí, por favor, que no le dijeran a Nico que yo les había compartido esa información. Tenía miedo de lo que podría hacer si se enteraba de que yo estaba activamente desmintiendo sus acusaciones falsas. Pero de igual forma Nico se enteró de todo. Esa noche, Nico me llamó gritando, diciendo que la estaba traicionando y tratando de arruinarle la vida. Dijo que tenía todo el derecho a buscar justicia por cómo la habían tratado, y que yo era una hermana terrible por no apoyarla. Intenté explicarle que hacer acusaciones falsas estaba mal, pero era como hablar con una pared. Dijo que a veces hay que pelear sucio para obtener lo que uno merece, y que yo era demasiado débil para entender cómo funciona realmente el mundo. La llamada terminó con Nico diciéndome que no quería volver a verme. Me dijo que yo estaba muerta para ella, y que se aseguraría de que todos en la familia supieran qué clase de persona soy realmente. Aproximadamente una semana después, Angela me llamó con más noticias. Me dijo que el abogado de Nico la había contactado, pidiéndole que diera testimonio sobre la cultura laboral de mi empresa. El abogado afirmaba que Nico había sido discriminada, y que sus familiares estaban siendo presionados para mentir sobre lo que había ocurrido. Angela le dijo al abogado que no tenía conocimiento alguno sobre el ambiente laboral de esa empresa y que no iba a dar ningún testimonio. También mencionó que estaba al tanto del historial de Nico haciendo acusaciones falsas en el lugar de trabajo. El abogado pareció sorprendido por la respuesta de Angela y terminó la llamada rápidamente. Angela sospechaba que Nico no le había contado toda la verdad a su abogado, ni sobre la situación ni sobre su propio historial. Todavía estoy esperando ver qué pasa después. El equipo legal está seguro de que puede defenderse de las acusaciones de Nico, pero sigue siendo una situación bastante mala. Actualización 3. La situación legal se ha resuelto. El equipo legal de mi empresa hizo un trabajo excelente neutralizando las acusaciones de Nico. Reunieron pruebas sobre su comportamiento laboral anterior, documentaron la línea de tiempo de los eventos y presentaron una imagen clara de lo que realmente ocurrió durante el proceso de entrevista. El abogado de Nico retiró el caso después de revisar las pruebas que la empresa proporcionó. Resultó que Nico le había mentido al abogado sobre varios hechos clave, incluyendo su historial laboral y las circunstancias de la entrevista. Cuando el abogado descubrió la verdad, se negó a seguir representándola. Angela ayudó proporcionando documentación del anterior empleador de Nico, sobre su patrón de hacer acusaciones falsas. Las pruebas eran abrumadoras, y el abogado le aconsejó que, si seguía adelante con el caso, probablemente enfrentaría sanciones por presentar demandas frívolas. A Nico también se le ordenó pagar los gastos legales de la empresa, que eran considerables. Nuestros padres terminaron cubriendo la mayor parte de los costos porque Nico no tenía el dinero. Esto finalmente les abrió los ojos sobre la gravedad de lo que Nico había hecho. La resolución del caso legal fue un alivio, pero también marcó el fin de mi relación con Nico. Cuando se cerró el caso, me llamó por última vez para culparme de sus problemas legales. Dijo que si yo la hubiera apoyado como una hermana de verdad, nada de esto habría pasado. Le dije a Nico que no podía tener una relación con alguien que estuviera dispuesta a destruir la vida de personas inocentes por beneficio propio. Le dije que esperaba que buscara la ayuda que necesitaba, pero que no sería parte de su vida mientras continuara con ese comportamiento destructivo. Nuestros padres han dejado de intentar forzar una reconciliación, y han reconocido que Nico necesita ayuda profesional. Sin embargo, siguen habilitando su comportamiento al apoyarla económicamente y justificar sus acciones. También he cortado mi relación con ellos, porque básicamente están alimentando a un monstruo de las galletas con más galletas.
Mi abuela falleció el mes pasado, y Nico se presentó al funeral a pesar de no ser bienvenida. Intentó causar una escena diciendo en voz alta que yo había arruinado su vida, pero la mayoría de los familiares la ignoraron. Yo me concentré en honrar la memoria de mi abuela, y no me involucré en el drama de Nico. En el trabajo, todo ha vuelto a la normalidad. Kelly está muy bien y ha sido ascendida a un puesto de coordinadora. Ha ganado confianza y se ha convertido en una parte importante del equipo. Scott y yo nunca hablamos directamente sobre la situación con Nico, pero sé que está agradecido de que evitamos una larga batalla legal. Nico sigue viviendo con nuestros padres y no ha encontrado un empleo estable. Ha quemado puentes con la mayoría de la comunidad en el estado, y su reputación por hacer acusaciones falsas la ha seguido. Ha tenido algunos trabajos temporales, pero ninguno ha durado más de una semana si no son puestos en su área. Actualización 4. Y yo que pensaba dejar mi historia en la última actualización, pero ustedes siguen pidiendo más. Mi hermana ha encontrado, y lo que es más importante, ha conservado, un trabajo. Su nuevo empleo es en una heladería, sirviendo helados a los clientes. No tiene nada que ver con su profesión ni con lo que estudió. Pero esos puentes están completamente quemados. Creo que todos los departamentos de recursos humanos del país deben saber sobre ella a estas alturas. Es uno de esos trabajos que se toman solo para poder salir de la casa de nuestros padres. Ellos ya no estaban dispuestos a seguir permitiendo que se quedara, a menos que hiciera algo para mejorar, para recuperarse. No lo hizo, y prefirió aceptar este trabajo antes que buscar terapia. Seguimos muy distanciadas como hermanas, al punto de que no hablamos en meses, pero no me preocupa. Sé que hice bien al tomar la postura que tomé, en lugar de aceptar que, por ser mi hermana, debía romper leyes, traicionar a mi empleador o inculpar a personas inocentes por su comportamiento. Esta situación también se traslada a mis padres, que aunque han intentado presionar a Nico para que mejore su vida, ha sido demasiado tarde como para que yo los perdone así como así. En mi trabajo, las cosas siguen bien, lo peor ya pasó. Aunque solo de imaginar que mi hermana podría haber conseguido el empleo, lo cual ya de por sí hubiera sido muy difícil, y tenerla causando dramas todos los días, me recorre un sudor frío por la espalda.